Buenos días, chicos. El día de hoy pues voy a continuar con lo que viene siendo es la continuación del lenguaje musical. Ya la sesión pasada pues comenzamos lo que es el bloque 3 y pues prácticamente este bloque 3 vamos a abordar todo lo que tiene que ver con música. Pues lo más básico de la composición musical pues es el lenguaje musical. Ya les mencioné acerca del pentagrama, cómo está compuesto, sus espacios, de arriba hacia abajo, todo esto, ¿no? Sin embargo, pues hay más elementos para poder llevar a cabo la comprensión del lenguaje musical. Eso, la continuación la vamos a llevar a cabo el día de hoy. Vamos a ver más elementos. De todas maneras, pues la presentación se las voy a dejar. Y pues vamos a continuar. Con lo que vamos a comenzar el día de hoy es con la escala. Dice así la definición. La melodía se construye con una determinada organización de sonido o escala. Forma parte de todo sistema musical, incluso del más simple, y está relacionada en su origen con el propio lenguaje del hombre. Una escala es una sucesión de sonidos ordenados de agudo a grave o viceversa. ¿Qué quiere decir esto? La escala pues viene siendo el orden en el que van a ir pues las notas. Y pues puede pasar de un sonido agudo a uno grave o de uno grave a uno agudo, o puede seguir grave, grave, grave. El caso es que es la sucesión de los sonidos, que pues al final pues todo esto que crea lo que viene siendo una melodía. Tenemos lo que viene siendo el intervalo. El intervalo es la distancia que hay entre dos sonidos. Las melodías están formadas por intervalos. Los intervalos, ahorita les voy a mencionar, tienen nombres, pero les voy a explicar de una manera muy breve qué es un intervalo. Podemos decir que el intervalo va a ser la distancia que hay de esta nota a la siguiente nota. Son las distancias que hay de una nota a otra. ¿Por qué? Porque eso va a indicar cuándo debe ser tocada la nota. Ahorita están relativamente pegadas porque estoy demostrando, esta es la gráfica de cómo van las notas musicales, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sin embargo, pues el intervalo, ahorita están muy pegadas, pero pues el intervalo puede ser más. ¿Qué querría decir? Pues un intervalo más largo está indicando una especie de silencio, es decir, que en ese momento no te corresponde tocar una nota, y puede que pues si estás en una banda o en una sinfónica pues puede ser que alguien más esté tocando, pero a ti te corresponde un silencio, tú estás en un intervalo, ¿no? Les decía, ahora sí, que los intervalos tienen sus clasificaciones. Tenemos intervalos ascendentes, que es cuando pasa de una nota grave a una aguda. Tenemos intervalos descendentes, cuando pasa de una nota aguda a una grave. Tenemos los intervalos conjuntos, que son formados por notas correlativas, es decir, que vas a tocar la nota dos veces. Tenemos disjuntos, que están formados por notas no correlativas, es decir, puede que sean graves ambas, pero son diferentes notas. Esas son las disjuntas. Tenemos las melódicas, que suenan sucesivamente, es decir, que al mismo tiempo. Tenemos las armónicas, los intervalos armónicos, que también suenan simultáneamente. Los melódicos, que dice suena sucesivamente, es que va a ser de seguido, es decir, que el intervalo en realidad va a ser muy corto, y los armónicos son que suenan simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Que van a sonar al mismo tiempo. Tenemos los intervalos simples y los compuestos, que pues esto tiene que ver más que nada con los espacios que van a ocupar dentro del pentagrama. Luego vamos a pasar a la pieza o al elemento más fundamental de lo que viene siendo nuestras figuras, que viene siendo nuestro pentagrama y el lenguaje musical, más bien del lenguaje musical, que son las figuras musicales. Es decir, son los símbolos que vamos a poner dentro de nuestro pentagrama.
Dice, las figuras musicales son símbolos o caracteres de notación musical empleado para representar gráficamente los sonidos musicales de forma escrita. Es decir, va a ser la simbología que vamos a ver dentro de nuestro pentagrama, pero cada uno de estos símbolos y la posición en donde estén esos símbolos va a representar un sonido. Que pues eso depende también del instrumento musical que se esté tocando. Así como empleamos las letras para representar palabras o los números para representar cifras, en la música es necesario utilizar símbolos que registren sonidos. Es para poder llevar a cabo la lectura. La cualidad principal de las figuras musicales es que representan la duración del sonido según el valor de cada figura, la altura del sonido según su ubicación en el pentagrama. ¿Qué quiere decir esto? Que según la figura musical que utilicemos, y también la posición que utilicemos, la persona que ya está capacitada o entrenada para hacer una lectura, según la figura, según la posición, según los intervalos, va a saber qué sonido es y cuánto tiempo debe durar ese sonido también, o cuánto tiempo se tiene que esperar para pasar al siguiente sonido, a la siguiente nota. Entonces todo eso depende demasiado de la figura que vamos a utilizar y también dónde lo vamos a graficar. Las partes de una figura musical tienen un nombre asignado y cada una de ellas tiene una función particular, y al momento de escribir la música pues lo podemos ver. Les voy a mostrar ahorita la nota musical más básica. Les voy a decir los nombres, va a aparecer en pantalla los nombres, pero pues quizás a ustedes les salga invertido por el efecto espejo, pero pues yo ahorita les voy a dar la explicación de cada uno de los elementos. Tenemos acá la nota musical más básica. Tenemos acá lo que viene siendo el corchete, que viene siendo una especie de cola, por así decirlo. Tenemos la plica o el cuerpo. Y por último tenemos el núcleo o la cabeza. Este es uno de los elementos, o es el elemento más importante. Ahorita voy a explicar cada uno de estos, más que nada para la función de cada uno. Como les había dicho, pues la parte más importante de la figura musical es el núcleo. ¿Por qué? Porque donde pongamos el núcleo es el sonido que vamos a emitir. Prácticamente lo más importante que tenemos que graficar, donde tenemos que partir, pues es el núcleo. Núcleo. El núcleo o cabeza de las figuras musicales indican la altura del sonido según su posición en el pentagrama, lo que les había dicho. Dependiendo dónde lo vamos a poner, es el sonido que se va a emitir. Básico. Es decir, ¿dónde vamos a partir? Cuando dibujamos una figura musical, tenemos que dibujar primero el núcleo. La plica o el cuerpo se escriben hacia arriba, puede ser escrita hacia arriba o puede ser escrita hacia abajo. Si se escribe hacia arriba, como la que vimos, tiene un significado, y si se escribe hacia abajo, pues tiene otro significado. Esto nos va a indicar la altura del sonido. Qué tan intenso pues puede ser, ¿no? Luego tenemos el corchete, que también hay muchas variaciones en los corchetes. Les dije, esa figura que les acabo de mostrar es una figura muy básica. La forma del corchete varía según la cantidad de figuras que se escriben próximas. Es decir, depende la cantidad de notas que van a haber a un lado de esta, porque puede tener una figura musical, puede tener más de un corchete. Entonces, todo esto tiene sus variaciones. También, además de esta nota musical muy básica que les acabo de mostrar, también hay otras que se llaman silencios, y pues esto también se tiene que graficar. Los silencios son símbolos musicales que representan, como su nombre lo indica, el silencio. En la música, la práctica del silencio es fundamental. Por ejemplo, en ocasiones, un instrumento debe silenciarse para que otro sea escuchado. Les digo, si estás en una orquesta,
pues no es solo un instrumento, son docenas de instrumentos, o incluso puede que se repita el mismo instrumento, pero que a ti no te competa esa parte. Entonces, en su momento, para que tú no estés tocando, pero sigas leyendo y vayas acorde a lo que están tocando los demás, en tu librito, con tu escritura musical, te van a aparecer los silencios, pero eso te va a indicar que tú debes estar, como el nombre lo indica, en silencio, es decir, no toques el instrumento, para que se aprecien otros sonidos. No, en la presentación les voy a mostrar las gráficas. Sin embargo, pues como no vamos a ver cada uno de los instrumentos, pues no tiene caso que, ¿cómo explicarlo? Que ahondemos tanto, sino que sí lo conozcamos. De todas maneras voy explicando lo más que pueda, pero pues en realidad el enfoque que le estamos dando ahorita es solo para que conozcan el lenguaje musical, porque pues no es seguro que se dediquen a esto, ¿no? Después de la asignatura. Yo ya tengo acá en la presentación que les voy a enviar, pues acá tenemos las figuras, lo que vienen siendo las figuras musicales. Esta es la que les mostré, que es la más básica, la más utilizada, que se llama corchea. Pero tenemos acá la cuadrada, tenemos la redonda, la blanca, la negra, corchea, como ya mencioné, semicorchea. Acá, si se dan cuenta, tiene dos corcheas. Acá la fusa tiene 3 corcheas. Y pues de este lado tenemos los silencios. El silencio de cuadrada, silencio de redonda, silencio de blanca, silencio de negra, silencio de corchea. Pues acá también se les indica pues el tiempo en el que tiene que estar en silencio. Ok, entonces, con respecto a lo que voy a mencionar ahorita, o lo que acabamos de ver, se cumplen las siguientes afirmaciones. Cada figura tiene un silencio que le corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Esta tabla que les mostré, si tienes que indicar un silencio para la cuadrada, este va a ser su silencio. Esta corresponde a esta. Vienen en pares. Para cada nota musical también tienen un diseño para su silencio. Tiene también un diseño gráfico para su silencio. No se pueden utilizar otros. Vienen en pares. Siguiente afirmación. Los silencios van a llevar el nombre a la figura que le corresponde. Por ejemplo, de la figura cuadrada tenemos silencio de la cuadrada. De la redonda, silencio de la redonda. De la blanca, silencio de la blanca. Las figuras y los silencios tienen un valor asignado, también eso. El valor de cada figura representa el número de figuras que caben dentro de caben en una redonda. Las figuras y los silencios están organizados según su valor, es decir, va a ir de mayor a menor. Cada figura y silencio tienen el doble del valor que la figura que le sigue. ¿Qué quiere decir esto? Que si la primera figura valía 0, luego va a pasar a 1, aunque sabemos que pues 0 no se puede duplicar. Por ejemplo, la cuadrada es 0, la redonda es 1, pero se va a duplicar. La blanca, que es la que le sigue, va a pasar a 2, luego la negra pasa a 4, la corchea a 8, la semicorchea a 16 y la fusa a 32. Ok. ¿Cómo se escriben las figuras musicales en el pentagrama? Yo les había marcado de actividad que el primer paso era que supiesen ubicar el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, esto ustedes pues ya tienen una noción. El núcleo o cabeza de las figuras musicales indica la altura del sonido según su posición en el pentagrama. Lo que les había dicho, según la cabeza, según el núcleo, va a ser do, re, mi, fa, sol o la, si, do. Eso lo va a indicar la posición de la cabeza. Según el espacio o la línea del pentagrama que se encuentra en el núcleo, la figura indica la altura del sonido y por ende el nombre de la nota musical.
Es decir, eso nos va a indicar qué nivel de intensidad y también el nombre. Porque re, mi, fa, sol, la, si, do son las más básicas, pero tienen variaciones, que puede variar demasiado también su altura o su intensidad, pero pues las más básicas son estas. La plica o el cuerpo, es decir, el cuello, como les había dicho, se puede escribir hacia arriba o se puede escribir hacia abajo, de acuerdo a la posición de la nota. Las notas por debajo, es decir, acá tenemos el núcleo y acá está lo que viene siendo la plica por debajo. Sobre todo por debajo de la tercera línea, indica la nota si y se escriben con, perdón, acá hubo una confusión. Si estamos ubicando al pentagrama y si está en la tercera línea, pues es el si. Pero si la plica está hacia arriba, es lo que indica que ya es lo que viene siendo el si. Pero les digo, acá según la posición arriba o hacia abajo va a tener un nombre o va a tener una variación. Luego tenemos el corchete, que les decía que podemos encontrar una nota sin corchete, podemos encontrar con un solo corchete, 2, 3 corchetes, pero también la posición del corchete es sumamente importante y también la dirección del corchete. Dice, la forma del corchete varía según la cantidad de figuras que se escriben próximas, es decir, las que van a estar a un lado de tu nota. Sea una figura individual o varias agrupadas. ¿Qué quiere decir esto? Acá están agrupadas y todo esto es el corchete. Acá tiene 2 corchetes y están agrupadas. Acá, si se dan cuenta, está individual y solo tiene un corchete. Acá están agrupadas, solo tiene un corchete. Las figuras agrupadas que llevan el corchete unido por una barra pueden ser horizontales si se encuentra a la misma altura del núcleo. ¿Qué quiere decir? Estos dos núcleos vienen siendo, perdón, es el error de dedo, estos dos núcleos están en la misma posición, así que son horizontales. A ver, vamos a ver. La diagonal hacia arriba es si los núcleos se escriben de forma ascendente, es decir, de abajo hacia arriba. Como por ejemplo estas, de abajo hacia arriba. Y diagonal hacia abajo si se escriben de forma descendente, es decir, de arriba hacia abajo. Ahorita configuré sin querer mi celular, pero de todas maneras la presentación va a estar ahí. Se las voy a dejar lo que viene siendo en el Google Drive. Pero pues vamos a terminar esta sesión con esta temática. Ya la siguiente sesión seguimos avanzando con esta parte del lenguaje musical.